Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy va a ser un vídeo muy cortito porque realmente lo único que tengo para enseñaros es esta moneda, pero es una moneda muy especial. Fijaos en el color de esta moneda, de hecho prácticamente no se ve. He tenido que poner un fondo blanco porque mi fondo normalmente es negro y casi no se veía. Y lo que tiene de especial esta moneda es que es un denario, pero la plata se ha convertido en lo que los numismáticos llamamos plata córnea. Lo que podemos observar es un color negro intenso y un aspecto que no sé si se ve bien en cámara, pero es un aspecto vítreo, es como cristal. A lo que nosotros llamamos plata córnea realmente es sulfuro de plata cristalizado. Al final no deja de ser una pátina negra muy densa porque el sulfuro de plata cristaliza y por eso se forma esta capa con este aspecto vítreo. Esto se forma normalmente por reacción con azufre, por eso se ve en monedas que evidentemente han estado enterradas. Y la verdad es que aunque la plata no se vea, es una moneda preciosa porque tiene un aspecto vidrioso, es como si fuera cristal negro. Es bastante común en moneda antigua, en moneda romana, aunque yo realmente esta es la única moneda de este tipo que tengo. Este negro vítreo es muy estable, es decir, la moneda no se va a malograr y no hay que intentar limpiarlo porque básicamente es imposible. Es una capa gruesa y muy dura que es imposible de quitar con nada sin estropear la moneda. Así que, ¿cómo vemos si nuestra moneda, si nuestro denario, nuestra moneda de plata tiene este tipo de plata córnea? Bueno, pues fijaos, tiene que ser brillante, no un color mate, sino un color brillante. Tiene que tener aspecto vítreo, aspecto de vidrio, verse casi traslúcida en los bordes y tiene que cubrir absolutamente toda la moneda. En este caso, pues lo que tenemos sería esta pátina de plata córnea que, como ya os he dicho antes, realmente no es otra cosa que sulfuro de plata cristalizado. Ya veis que es un denario precioso de Domiciano como Augusto, que tiene a Minerva en el reverso y es un denario que me encanta. Veis que tiene también restos de arcilla fresca. Esto, teniendo en cuenta esta pátina, es absolutamente normal porque si no hubiera estado en la tierra no se habría formado. Y bueno, pues es un denario precioso. ¿Y vosotros tenéis alguna moneda con este tipo de pátina, con esta plata córnea? Si es así, dejadlo en los comentarios que yo estoy encantada de leerlos. Siempre los leo y siempre contesto. Por mi parte nada más, hoy ha sido un vídeo bastante cortito, simplemente era una curiosidad. Espero que si no sabíais lo que era la plata córnea, ahora lo tengáis claro y espero que os haya resultado curioso. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.